Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Otro lunes más de añoranzas de electricistas. Y les decía yo que creo que se va entendiendo más o menos, pero bueno, explico dos cosas importantes. Añoranzas desde el 2008 hasta fines del 2010, como comenté, escribí cada 8 días un artículo en el periódico El Día, El Nuevo. En este periódico me aceptaron y cada semana, desde noviembre de 2008, yo iba comentando los sucesos de la semana, o quizá los del mes si eran muy importantes, e iba intercalando cuestiones del Sindicato Mexicano de Electricistas o de la Compañía de Luz. Conforme se iban pasando los sucesos, es decir, en la columna Añoranzas del periódico, así le llamé yo, y como ya comenté, la añoranza es que se va dejando de lado una forma de interpretación de los análisis que se suceden, dejando de lado, por ejemplo, insistía yo, en estos tiempos se sigue haciendo, y la añoranza que más tengo es por el concepto de explotación de la clase obrera, de los trabajadores. La explotación tiene un significado analítico fuerte, es muy, muy fuerte, te ubica si reconoces o si sabes ubicar la explotación de la fuerza de trabajo, reconoces e interpretas que la clase obrera, llámesele como se llame, mientras tenga un trabajo asalariado, mientras reciba un salario, vive explotación. Seas empleado, como quieran decirte, obrero, obrero calificado, especialista, llegan algunos a ser, por ejemplo, administradores, capataces, pero reciben un salario. Y en ese sentido, reciben órdenes y labores y tareas, definiciones de lo que tienen que hacer, porque somos un asalariado. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores académicos, por más que se considere un trabajo diferente, seguimos viviendo del producto de nuestro trabajo y recibimos un salario. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas, desde quien dirige la facultad, el jardinero, el profesor de tiempo completo, el profesor de asignatura, recibimos un salario, vivimos de eso. Y en ese sentido, deberíamos entender que somos un conjunto semejante. La división de salarios
la división del trabajo al interior de estos obreros, por ejemplo, simplemente lo que procura es que nos dividamos. Y es cierto, las condiciones de trabajo y los nombramientos y los salarios nos muestra que somos diferentes en la situación en que vivimos, pero somos iguales. Todos vivimos de nuestro salario. Y el punto es que no existe un trabajo precario o no, sino que somos explotados. Cuando se dice precario, la palabra, el concepto indica algo que puede suceder, o más bien terminar de alguna manera en algún momento u otro, como que precario es pasajero. Y ahí causa la división. Y no entendemos que en realidad lo que está sucediendo, sobre todo ahora, es que tener o no un contrato colectivo, es cierto, te otorga mucha mayor eh, capacidad de compra, mayores salarios, otras definiciones. Quien no tiene contrato colectivo, se dice, es precario, pero con o sin prestaciones, el trabajo asalariado sigue siendo trabajo asalariado. Y tenemos que recordar que existe explotación y sobreexplotación. Y muchos estudiosos, muchos analistas hablan ahora de dos cosas: trabajo precario y trabajo digno. Y el trabajo digno no existe. Está definido desde hace tiempo por Carlos Marx. El trabajo es trabajo asalariado y punto, y todos somos explotados. De lo que se trata precisamente es que nos definamos de otra manera y nos dividamos. Y causa estragos, efectivamente, eso es lo que causa estragos. En la universidad, en la facultad, por ejemplo, hay una gran división entre los profesores de asignatura y los profesores de tiempo completo. No conciben los de asignatura que de alguna forma somos compañeros. Y efectivamente, los profesores de tiempo completo podemos portarnos eh, vanidosamente, sentirnos mejores que muchos. Y ha sido justo el salario, las bonificaciones, los puntos de productividad, lo que hace que estos profesores con prestaciones, contrato colectivo y bonificaciones se vayan olvidando que son trabajadores, ¿no? Muchos ahora por eso no desean jubilarse, porque cuando se jubilen recibirán como pensión el salario nominal de su cheque, sin prestaciones, sin bonificaciones, sin una buena cantidad de dinero que se aporta extra al salario. Y bueno, en este caso, insisto, yo comentaba durante este tiempo que apareció el periódico, que apareció la columna Añoranzas, casos, sucesos de cómo estaban las cosas, ¿no? Y lo interesante es que me correspondió ver, escribiendo esta columna Añoranzas, el golpeteo fuerte que se le dio
por ejemplo, en la revisión de contrato colectivo de esta época, me tocó comentar la primera epidemia de influenza. Opiné acerca de cómo nos mandaron a casa a la mayoría sin previo aviso, sin ninguna circunstancia, y que no hubo, por ejemplo, en el terreno político, una discusión y un debate sobre los efectos que esa epidemia nos causó a muchos, especialmente a la clase trabajadora, eh, y justo como diríamos, a los más explotados, a los sobreexplotados. Fox se enorgullecía y decía que había creado mucho empleo, incluyendo el informal. Y efectivamente, en los últimos años, el trabajo informal, el trabajo sin prestaciones, el sobreexplotado, se diría ahora el precario, sufrió las peores consecuencias durante la pandemia. Desconocí en su momento, en realidad, si hubo un grupo de académicos, médicos, doctores, investigadores en la universidad que hayan hecho un análisis sociopolítico de la política de salud, que hayan desentrañado los misterios de cómo nos trataron. El rumor generalizado es que nos estaban obligando que aparte de la crisis económica, en términos generales, favorece más a los propietarios, a los dueños, a los capitalistas, que a los trabajadores. Y entonces venía una crisis mucho más fuerte de la que estaba y la influenza vino a ayudar porque se trató en muchos trabajos de manera injusta a sus trabajadores. Y entonces de eso estuve escribiendo. Lo que iba sucediendo, por ejemplo, sobre el bloqueo a Cuba, hubo un momento en que antes y durante justo la extinción, se fueron creando centros de atención de Comisión Federal de Electricidad, invadiendo la zona de trabajo de compañía de luz, cefemáticos, cajeros para ir a pagar tu luz y cefemáticos como centros de atención de usuarios. Y era un gran enfrentamiento del trabajo. Hay un artículo de casi 4 cortadas, perdón, cuartillas, comentando sus añoranzas. Trató de estas cosas, ¿no? El- en noviembre, eh, al año de la extinción, justo escribí cómo estaba la situación un año después del 11 de octubre. El tomo 3 va del 2010 al 2011. El tomo 1 del 2008 a la mitad del 2009 y el tomo 2 propiamente todo el 2009 y el primer mes del 2010. Añoranzas. Este conteo de la historia por sucesos, por asuntos, se llama Añoranzas de Electricistas, un poco, un mucho mejor, justo porque se trata de contar la historia del sindicato. Ya tenía yo el nombre de Añoranzas y entonces continuamos con el de Añoranzas de Electricistas.
Y este objetivo de añoranzas de electricistas es porque, con perdón de todos ustedes, en especial de los electricistas, se desconoce, el público en general desconoce la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular los obreros y obreras de compañía de luz, como los otros electricistas, desconocen la historia. A pesar de esa hipótesis generalizada de que se conoce la historia del ESME y que los trabajadores electricistas tienen una memoria de esos procesos históricos, de esa trayectoria, hay un libro reciente que fue tesis de doctorado presentado en la UAM Iztapalapa que dice como hipótesis central que los trabajadores electricistas tienen esa memoria histórica y justo sostengo lo contrario. No hay, no hay ese reconocimiento histórico, solo hay un supuesto general que se sabe en la historia. Y confieso, digo, lamento decirlo, pero no conocen la historia del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Saben dos, tres nombres, dos, tres fechas y punto. Claro, hay otros personajes, otros trabajadores que en cierta manera sí dominan un poco más de la historia, tienen un poco más de memoria histórica, pero en general no. ¿No? En esta tesis que les comento, hay errores de apreciación, eh, como equivocaciones graves de dónde empieza el Sindicato Mexicano de Electricistas, o por ejemplo, se comenta que en Necaxa hay una gran memoria histórica y hay datos muy equivocados de estas cuestiones. Un personaje que fue famoso, digamos, y que no se ubica exactamente el momento y las cuestiones relevantes que este personaje haya sido. Por ejemplo, hay una característica de Necaxa antiguo que curiosamente es notable. Necaxa, los trabajadores que llegan a ciertos puestos de los más significativos eh, hacen un recorrido político interesante. Tenían uno de los puestos más importantes y era seguro que podría ser enseguida el subsecretario general de Necaxa y de ahí ocupar la presidencia municipal. Casi todos los presidentes municipales de Necaxa habían sido representantes o miembros del comité central del sindicato en Necaxa. Y por azares del destino eran también los presidentes del partido político dominante en Necaxa, del PRI. Era como un escalafón y pocos desde fuera de Necaxa lo sabían. Hubo una división muy fuerte entre dos compañeros sindicalistas del ESME de Necaxa que los llevó a fracturar al PRI. Querían ser los candidatos a la presidencia municipal y jamás había habido otro partido político en Necaxa. Y por esta
digamos que había como un entendido, se sobreentendía como que eran las reglas del juego y entonces le correspondía a un personaje. Al otro no le gustó. Y entonces, ¿qué pasó en Necaxa? Nació el PAN, cosa que no había sucedido en la historia de Necaxa nunca jamás. Y entonces estaba el candidato del PRI, electricista, y con la división surgió el candidato del PAN, que era electricista, histórico. Quien sepa la historia me podría decir quiénes eran unos y quiénes eran otros. Personajes en Necaxa muy reconocidos y algunos que solía saberse la historia, incluyendo en el Distrito Federal. Estos detalles, por ejemplo, de cuál era el comportamiento de los electricistas en materia política, en el caso de las divisiones en el ESME que tenían importancia política local, no están narrados en las historias recientes que les comento de una tesis de maestría sobre Necaxa o de una tesis de doctorado, ¿no? Y en Necaxa es muy importante saber cuál era la relación del partido político dominante y el comité o los integrantes del comité y sus fuerzas políticas reales. Un nombre daré y a ver pues, quién me puede decir los momentos culminantes de Roberto Chio Solís, que hizo el recorrido que les estoy comentando. Bueno, entonces mm, no no se conoce realmente y por eso ha sido importante, consideramos, que a través de añoranzas de electricistas retomemos estos casos. Esta desaparición de la revista Lux, la muerte de Lux, que ocurrió en 2010, es significativo y es lo que estoy comentando. El responsable directo, su obligación estatutaria primeriza, publicar la revista Lux, lo dejó de hacer. Leímos la vez pasada, cuando yo le envié este artículo, la respuesta, que fue eh, muy dura, como hemos dicho, muy adjetivada, muy insultativa para la persona quien está hablando ahorita. Eh, soy ignorante de todo lo que pasa en la revista, lo que es cierto, muchas cosas las desconozco. Y en su primer párrafo, como vimos, decía que me va a dar una lección de historia de la revista Lux y lo único que hace es simplemente decir que en general ha habido ausencias. No me dijo nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la revista Lux en 1930, del 34 al 38? ¿Qué calidad, qué perspectiva, qué interpretación domina? Y después, por ejemplo, de 1942 a 1950, a julio de 1952. ¿No? ¿Qué opinión tiene de cuando surge la revista Lux? ¿Qué tipo de revista Lux se está publicando en 1928-29? ¿Cómo se festejó eh, los 20 años de Lux, los 30 años, 50 del ESME
en la revista Lux. En los 70, ¿qué tipo de respuestas tuvo la revista Lux frente a los 50 años de aniversario del ESME? Y ahí podríamos entendernos, pero no lo hizo. Insultó. Y considero que de alguna manera sí estuve enfatizando los asuntos de la revista Luz. Bueno, pues continúo leyendo este artículo de las páginas 123, 124, un artículo que escribí en el periódico El Día, El Nuevo. Dice así este artículo: en el primer número de La Resistencia aparece sin explicación alguna, sin argumentar su nacimiento, y por tanto, por eso, sin explicación, se declara la muerte de la decana revista Lux. Ni el responsable indicado en el estatuto de la existencia de Lux, ni quien en uno de los plenos o reuniones urgentes de estos días tuvieron el acuerdo para su creación, olvidaron o consideraron la emergencia. El estatuto no cambió. Lux siguió siendo el único órgano informativo del ESME. Lo urgente hundió a Lux. Han dicho que no, en especial el secretario de Educación y Propaganda, que no ha muerto. Pero la violación al estatuto es evidente. Solo Lux es el órgano informativo del ESME. En tanto no se modifique el estatuto, Lux es obligación de un secretario y tiene que publicarse. Se dice que no, que habrá números especiales, pero en realidad dejó de publicarse. Como se diría en el caso de la extensión, la materia de trabajo persiste y como compañía de luz extinguieron la revista Lux, o al menos el periódico La Resistencia usurpa el lugar de la revista Lux. Y la contradicción es notoria, es evidente. Entonces, en términos laborales, la materia de trabajo, como la definición de labores, desapareció. La desapareció el responsable de su funcionamiento. Harakiri. En ese primer número aparece lo siguiente. Esta explicación, pues, los argumentos están precisos en el primer renglón del editorial, que insisto, seguramente no fue editorial. Dudo mucho que haya presentado el contenido en un pleno del Comité Central y el pleno haya aprobado. Mi hipótesis de todo esto es que en sus funciones de responsable particular, el secretario de Educación y Propaganda hizo por su cuenta estas cuestiones. Se argumenta el objetivo del periódico. Habrá que recordar que además que si se cumple con la aprobación, pues entonces el Pleno estaba enterado de eso y tengo el supuesto de que no se hizo. Y todas las veces que se le puso editorial, de nueva cuenta se violaba el estatuto, porque ni modo, por desgracia, dice en los estatutos que es editorial solo cuando un pleno discute y si no, de otra manera se convierte
en carta del director. Pero, insisto, cada nuevo número salía un editorial y cada nuevo número, por existir nada más, violaba el estatuto. Por ponerle editorial a lo que no era, violaba el estatuto. Me contestó la desflorada flagrancia del estatuto. Es, ni modo, no es una simpleza. Para eso pusieron en el estatuto estos órdenes de presentación de la revista Lux. Es la norma por excelencia, por así decirlo, su constitución política y es la ley suprema, como la constitución lo es de la nación. Si se incumplen, se violan. Nada más, nada menos. Bueno, y extinguir a la revista más antigua de México era una urgencia y quebraron la trayectoria histórica. Y ya de paso diría que en esta tesis de doctorado debió habernos dado cuenta de lo que pasó con la revista Lux, de qué hubo. Bueno, en el primer editorial dice así: este periódico es la voz de los trabajadores electricistas y una redacción enseguida extraña. Este periódico es la voz de los trabajadores electricistas sobre lo que esconde la élite del poder. No sé si quisieron decir bien en análisis precisos de la élite del poder de este país, pero no lo entiendo. La contradicción en esta redacción es grave. La élite del poder del SME, la élite del poder según Wright Mills, la élite del poder de México, de quien dicta efectivamente las líneas sutiles del poder en México. Nada más dice eso, no explica nada. Es una contradicción tan grave como evidente. Y cuando el secretario de Educación y Propaganda explica algunas tareas de la Comisión de Propaganda que por la emergencia crea el Comité Central, señala los objetivos de la resistencia. Para contrarrestar los medios de la mentira e informar en forma veraz y lo más oportuno posible tanto a la base trabajadora como a la sociedad en general. Hemos iniciado con este primer ejemplar la impresión regular del diario La Resistencia Nacional y Pacífica, el cual tendrá como cometido primordial difundir lo que no se dice en los medios tradicionales, informar, replicar y denunciar lo que en estos momentos de lucha estamos viviendo. El periódico, como segundo punto, será nuestra arma de conciencia y de movilización, por lo que te invitamos a que lo nutras con tus aportaciones, toda vez que es la voz informativa del Sindicato Mexicano de Electricistas. En este movimiento todos somos reporteros, todos somos escritores, todos somos fotógrafos. Participa enviándonos material a la redacción de la revista Lux. Contradicción de nuevo. Que diga esto no significa que el periódico se llame así, La Resistencia Revista Lux. Y este primer editorial está firmado por Fernando Oliva Quirós a nombre de la comisión, y es donde digo, no es editorial, es una carta del director. Es decir, más claro no se le puede pedir. Quieren ser la voz de los trabajadores como luz, dirán la verdad para contrarrestar la mentira.
como lo haría Lux, serán el alma de conciencia, como lo haría Lux, todos seremos participantes, como sería Lux, todo como la revista, pero ahora se llama, en vez de Lux, la resistencia. Y no dice la resistencia Lux o Lux la resistencia. La palabra y el concepto Lux desaparece. Lux pasa a mejor vida por instrucciones de quien tiene la obligación estatutaria de sostener contra viento y marea su labor con el único exclusivo órgano informativo de los trabajadores del ESME, la revista Lux. La organización también se supone tenía un orden estatutario. El director y el responsable de redacción de Lux. En este caso nombraron una coordinación con Claudia Durán y Ricardo León. No hay Nutra, no hay número de trabajador, seguro que no son trabajadores. Debajo de ellos un equipo de redacción integrado por dos personajes. El añejo nombramiento de jefe de redacción, desde años atrás se sabía que era René Díaz y Juan Manuel Pineda Rojo, perdón, Manuel Pineda Rojo. Era redacción Manuel Pineda y un jefe de información René Díaz. Y como reportera Rosa Serrano. Enseguida tres fotógrafos, donde de nuevo aparece Claudia Durán, un cuidador de la edición que no editor, Castillo Farjat, y al final Arturo Rosas como web y editor. El viejo anuncio permanente de que todos los trabajadores electricistas eran colaboradores permanentes en Lux ya no apareció. Además apareció un precio, 3 pesos. De nuevo la duda. Ahora el órgano de información único y exclusivo del ESME cobra. Pues sí, eso dice. ¿El cobro fue determinación del secretario o del equipo de coordinación que aparece? Los fondos ya no existen. El cobro recupera la capacidad económica de la revista. Es seguramente propuesta del secretario de Educación. O fue el equipo externo de la coordinación que traspasa sus funciones, violan el estatuto y la responsabilidad la adquieren ellos. Yo lo único que digo es que desconocen, este equipo externo desconoce la existencia, la formación y la trayectoria de Lux. El contenido de este primer número, llamado La Resistencia, contiene el discurso completo del secretario general del 15 de octubre del 2009. Está en primera plana y 2 páginas más. 3 textos de cada una de las comisiones que se dio como tarea el Comité Central, aunque no se informa de los integrantes, la de la Comisión de Relaciones Solidarias, con una reseña de la marcha de ese día firmada por Amesco Castillo, este texto, y un texto sobre las funciones del diario La Resistencia, firmado por Oliva Quirós, y uno de la Comisión de Logística, un texto de la Comisión de Logística notificando la existencia de los centros de acopio para que quienes se quieren solidarizar con los electricistas, firmado por Israel Núñez, César Pilar y Humberto Medrano. En los 3 casos se escribe un contexto
del agresivo decreto de extinción. Aparece otro texto de Amezcua donde se demanda la destitución de Lozano, el secretario del Trabajo, pues ha incumplido la ley. En otro se analiza la ilegalidad del decreto de extinción de Humberto Ceguera y un amplio artículo donde se plantea el cerco informativo al ESME por René Díaz. A debate el idealismo del periodismo objetivo cuando el periodismo objetivo no existe. Acá se los decimos entre nosotros. Los medios informativos, lo hemos dicho, son propiedad de capitalistas, son propietarios del capital completo de un diario de información. Y ahí no puede ser objetivo. Incluso aunque fuera posible, cada quien escribe en un periódico, como yo lo hago en Añoranzas, procuro la mayor cantidad de elementos que den certeza, pero estoy en contra de los capitalistas, de los burgueses, y eso debe de anotarse. No, no hay. Todos tenemos una perspectiva de las cuestiones sociales y políticas, y en ese sentido, nuestra objetividad radica en que seamos claros a ese respecto. Bueno, René Díaz escribió que había objetividad, un idealismo de la objetividad en la prensa escrita. Rosa Serrano escribe breve sobre la burla a las familias electricistas en el Seguro Social y termina este número con un texto de Hugo Espinosa, La liquidación trampa del gobierno. En el número 3 se anota a Arturo Ramos como caricaturista al final de este número. El precio sube a 5 pesos. De nuevo, el error. En el orden del directorio no aparece el secretario general. Es decir, el secretario general aparece después del de Educación como editor y responsable y enseguida se agrega Comité Central y Comisiones Autónomas. Ahora sí, bueno, ni modo. Primero pusieron al secretario de Educación y Propaganda, después al secretario general y después se escribe Comité Central y Comisiones. Bueno, ¿qué vamos a decir? La premura da inicio, podría ser que lo entendamos, pero en el orden fue ese. En fin, cada cual con su orden. Pero ya en el número 6, además del precio, las brigadas aparecen que llegan por él, preguntan a cómo se debe de vender y bueno, se les indica. Los fondos sindicales nos dieron para cubrir el nuevo periódico. Y los dueños de ella, como se saben, de este periódico, de la revista, son los trabajadores que aportan sus cuotas sindicales. Se va a decir es que ya no hay cuotas. Y aquí viene un alegato que creo que debió aparecer, permítanme, sobre la obligación de los recursos o de aportar y trabajar para la resistencia en general y para la resistencia de Lux. Pero bueno, la resistencia mató a Lux y según eso merece que se cobre por ella. Para mí las irregularidades, las contradicciones siguen su curso. Y entonces insistiríamos cada número que aparezca sobre las propuestas realizadas, si bien a nombre del secretario de Educación, sigue la persistencia de preguntar por qué desaparece el Lux, por qué aparece la resistencia, por qué no tenemos los argumentos que nos convenzan
de esta desaparición y a la vez de esta existencia. Entendemos, se pudo entender el orden económico en primer orden. No hay dinero suficiente, pero una cosa es cierta, si no hay dinero, no hay dinero. Pero si sí hay, por lo menos para sacar en otro formato y a menor cantidad de páginas, no tiene por qué desaparecer el nombre de revista Lux. Y si quieren, se mantiene el cobro de 3 o 5 pesos, pero tiene que ser claro y preciso este asunto. Y vimos en la respuesta del secretario que los de la redacción Lux se liquidaron. Pues que se digan tan claro como eso. Este equipo, Sutanito, Menganito, se fueron, va, pero ingresan otros trabajadores y este es un ultra. Y como se ha venido acostumbrando, nos dicen de qué departamento son, su número de credencial y su número de trabajador, donde trabajaba en tabuladoras. Claudia Durán era de dibujo, Claudia Durán era de secretarias, nunca se supo. ¿Le pagaban uno? Yo digo que sí. Bueno, en este número siguen el error jerárquico que ya mencionamos. Va primero el secretario de Educación, después el secretario general y después dice Comité Central. En el propio organigrama de este directorio, en organización está Claudia Durán y Ricardo León. Desaparecen los cargos de jefe de redacción y jefe de información, así como el nombre de la compañera Rosa Serrano queda ahora en redacción con Manuel Pineda y René Díaz, en fotografía y video Felipe Sánchez y Fortino de la Rosa, y quitan el nombre de Claudia que aparecía con ellos, porque era Claudia no solo la coordinación, sino en fotografía o video. En el número 7 hay dos novedades. René Díaz solo en redacción y la otra aparece la fecha del 10 de marzo. De las 8 cosas son iguales, la fecha del 10 de mayo. En ambas, 3 son los fotógrafos. En el número 9, al fin aparece la corrección de la jerarquía. Primero va el secretario general, Comité Central y Comisiones Autónomas. Y ahora sí, como corresponde el responsable editor, el secretario de Educación y Propaganda. La coordinación sube a nivel de la redacción y edición con Castillo Farjat. Aparece en el orden de los corresponsables, que son René Díaz y Mónica Monroy. Los fotógrafos son 4, además de Felipe Sánchez y Fortino de la Rosa, Jaime Jiménez y Juan Cervantes. Y después queda en diseño web a cargo de Arturo Rosas. Desapareció la caricatura, pero aparece la fecha de 15 de junio del 2010. En el número siguiente, el 10, las novedades son la aparición de 3 fotógrafos más y un equipo llamado Colaboraciones. Araceli Navarro y Ezequiel Río. Desaparece la llamada redacción y edición y queda un equipo de redacción con René Díaz y Castillo Farjat, con fecha de 15 de julio del 2010 y una nota. Este periódico es elaborado por el equipo de redacción Lux, pero ya no existe. Pues hubieran puesto el equipo de redacción La Resistencia. En este número, por cierto, se agrega el nombre del directorio de La Resistencia bajo el mismo. Y abajo de esto dice Revista Lux. Seguramente la mella de la crítica
empezó a calar. No lo sé, soy inocente. Entonces quitan redacción Lux y dejan redacción. Son en este lugar Castillo Farhat. Los nombres de este organigrama, según se nota, son importantes y las personas que ocupan las funciones en el directorio también. Por algo se les pone atención a las denominaciones. Podemos suponer solo dos cuestiones: los altibajos de una parte del directorio, los que no mueven con el resto del equipo, sea por criterios editoriales o simplemente por jerarquía. Para este número bien podremos indicar que la organización depende en forma directa de la coordinadora, Claudia Durán. Se ajusta a ser el redactor, las personas permanentes en el directorio, incluso por el tipo de fallas en el mismo directorio, como por el nombre impuesto antes del comité o la misma propuesta del periódico La Resistencia. Sea por la novatez o sea por desconocimiento concreto de la organización sindical, no descubrimos qué está pasando. Supongo, al cobrar, que son centaveros, pero veamos enseguida. Como puede entenderse, fui haciendo una descripción de cada uno de los números de la resistencia. Entonces, donde se va resaltando siempre el dominio de este nuevo equipo, que son los que hacen. No, no iba a leer los números, por supuesto, pero si quiere relatarlos que hizo un número de aniversario. Se llamó suplemento especial La Resistencia 96 aniversario, con lo cual demuestran definitivamente, o sea, todos los números que salían era un proceder e insistir en la muerte de Lux, la muerte de Lux. Pero bueno, en este 96 aniversario, en la portada, está el vitral de Antonio Caso y aparece ahí una copia pretendidamente facsimilar, color sepia, del acta fundacional. Pero no existe, ya expliqué yo que un facsímil manuscrito y en color sepia nunca hubo. Ya les presenté el acta fundacional que se escribió y que aparecía en el número, en el acta, en el libro de actas número 1. Es un escrito a máquina, porque esa primera acta no existe. He comentado que justo un compañero, en su momento jefe de redacción, de dibujo, lo hizo a mano y hizo un buen facsímil, digamos, ¿no? Copió tal cual el acta escrita en máquina y dibujó eso. Entonces ponen eso, no existe. Ponen acta fundacional del ESME, no existe, porque hasta el 14 de diciembre no se llamó Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, pero esa fue la portada. Dos errores muy graves, digo yo, pero bueno, ya. Dentro como contenido tiene una cronología, pero la segunda línea ya tiene errores. En el tercer renglón se reconoce que no se llamaba ESME, pero que en su portada dice que hay un acta fundacional del 14 de diciembre y se llama ESME, entonces se olvida. Enseguida no aparecen
los 3 memoriales que hubo contra las empresas donde trabajaban los obreros afiliados al SME de Mexican Lion Power Company, Mexican Telephone and Telegraph, perdón, y la Telefónica Ericsson. Ahí estallan las primeras huelgas del SME y cada uno tiene resultados diferentes. No es parte de esta reseña histórica. Como sabemos, cada una tuvo diferentes respuestas. En Compañía de Luz sí hubo propiamente respuesta satisfactoria de 7 demandas, perdón, de 10 demandas, 7 puntos fueron resueltos. Como sabemos, en la segunda empresa se incauta la telefónica, se da la administración al SME y en la asamblea del SME se nombra a Morones como gerente. Y en la tercera fue una larga duda, una que aceptan luego los puntos la Telefónica Ericsson, pero violó los estatutos, incumplió y despidió trabajadores. Fue una huelga parcial que logró resistir 3 meses. Después se salta todo 1915 esta crónica y comenta que hubo la huelga general de agosto de 1916. Entonces, de enero a julio no hubo nada, excepto la huelga de agosto. Tampoco se habla de la primera huelga general que se plantea en mayo y que se negoció de una manera eh, autoritaria por parte de las Fuerzas Armadas de Carranza y de Felipe González. Y otra vez solo habla de la cárcel de Ernesto Velasco, no narra los juicios militares que se hicieron y dice que no hubo reconstrucción del ESME y se lo brinca. ¿No? No se habla del convenio de septiembre de 1917. Entonces hay muchas lagunas y errores en este número especial del 96 aniversario. Y entonces no es una buena crónica y tampoco se habla como que fue el SME fundador del PRM y como después incluso ingresa al PRI y tampoco habla de una renuncia al PRI, que yo sepa no existió un acta, una asamblea donde se hiciera eso, ni tampoco menciona la organización de la CTM ni la salida 2 años después del ESME. Entonces, dicen que el ESME apoyó en 68 como toda organización institucional obrera y falso, porque además existe un desplegado muy claro donde el ESME descaradamente indica que no apoyó el movimiento estudiantil. Tampoco habla de los festejos de los 50 años que se narraron muy bien en la revista Lux. Entonces son fallas y errores muy graves, pero, pero hicieron la resistencia con, eh, con su nuevo aniversario. Entonces ya no podemos decir nada más. La resistencia tiene demasiados errores. No usaron como base de información, por lo menos, a la revista Lux. Entonces, cosa más grande, muchachos. Estos de la resistencia desconocen la historia y lamentamos mucho que esto haya sido así. El primer error que se supone reconocieron es darle atribución a una carta de Flores Magón diciendo que criticaba duramente a la Constitución de 1917 cuando no existía en ese momento la Constitución de 1917. En fin, solo diré al final que yo
logré contabilizar 21 números de la resistencia. En este último número que yo conocí, la coordinación general es de Roberto Castillo, que es que la coordinación revista Lux La Resistencia, que seguramente, insisto, este pequeño cambio debe haber sido por la crítica que ya conocían. La coordinación es de la Resistencia es Claudia Durán, coordinación Lux Televisión de Javier Barragán, coordinación, coordinación web Cuauhtémoc Moreno, equipo de redacción Gabriela Barragán, Luis Castillo Farjat, René Díaz, Maenzi Romero y Nilo Vargas, fotografías y video de Juan Cervantes, Jaime Jiménez, Gustavo Martínez y Felipe Sánchez. Y otra parte, operación técnica, Orlando Hurtado y Ezequiel Ríos. Insisto, no hay números de trabajadores, no sabemos quiénes son y entendido que queda claro que Claudia Durán sigue siendo la dominante. Y sí, insisto, este equipo es el monopolio y el control. Intentaron quitarle el archivo histórico de Lux a Felipe Sánchez y creo eh, que se le debe un reconocimiento muy grande y a Felipe Sánchez. Y mantuvo, mientras él estuvo trabajando para la revista Lux y para el nuevo organismo Radio Esme, mantuvo respetuoso, callado el, todo el material de ambas áreas, lo más protegida posible y organizado. Él sabía que existía en Redacción Luz y la revista Lux. Él supo también en qué momento y trató de localizar los números correspondientes al asunto. Igual sucedió después, eh, hice un conteo que ya no me da tiempo de presentar de cuántas veces escribió los, los números de la resistencia, quién escribió más veces, qué artículos hubo. Ya no me da tiempo de presentarlos, solo quiero decirles que al final creo que hubo 23 números de la resistencia. Hoy, por cierto, ya no están en la página web. Deberían de estar porque si efectivamente, como sabemos, volvió a aparecer Lux finalmente y podríamos decir que hay que quitarle un año. Si se dice que tiene, por decir algo, 82 años, tiene uno menos y debería de registrarse y volvemos a decir en la trayectoria de la revista Lux o en la trayectoria de los órganos informativos del ESME, pues ni modo, tiene que aparecer este. La resistencia fue parte ya de la historia. Quisieron matar la revista Lux, finalmente apareció, no murió, pero no tiene un año menos de lo que se le quiera reconocer, no es del 28 para acá. Un año completo y un poco más de meses, Lux murió. Y es parte de la historia y tenemos que reconocer que este equipo, que en especial a esta persona, no le parece que hayan sido honestos, capaces y dedicados. Lux murió. Lo sostengo, lo mantengo y debería estar en alguna parte de la página web sus 23 números de la resistencia. Serían 23 meses que murió Lux. Seguramente murió un poco más hasta que volvió a aparecer. En fin,
Agradecemos como siempre al equipo de Radio ESME el apoyo fundamental que nos ofrece, profesional, técnico, como buenos trabajadores, eh, que puedan, que podamos, perdón, aparecer en las páginas del ESME, de Radio ESME. Nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.